Vamos a dibujar una perspectiva cónica frontal. Colocamos, por ejemplo, el final de la habitación. Vamos a colocar antes de nada una línea horizontal, por ejemplo por aquí. Dibujamos ahora una forma rectangular para el final de la habitación, por ejemplo por aquí, más o menos a la altura del punto de vista que el señor está metido dentro de la habitación. Entonces cogemos ahora aquí, y para colocar las medidas terminamos aquí la esquina. Las medidas de la habitación son tales que, si por ejemplo el punto principal o proyección del punto de vista sobre el cuadro es este, llamamos P. Entonces si cojo por ejemplo esta medida, entonces lo que hago es alinear el punto de vista hacia aquí, con lo cual me funciona como un punto de medida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando ahora coloque el plano del cuadro, por ejemplo aquí, la línea de tierra del plano de cuadro, pues si ahora aquí coloco la esquina de la habitación y aquí la otra esquina, tengo aquí otra esquina y aquí la otra. Bueno, si quiero saber, por ejemplo, pongo aquí una puerta. Entonces, al alinear con este punto, esta puerta, quiero saber la anchura que tiene, lo único que tengo es que alinear V con este punto y con este punto. Donde esta línea corte al cuadro y donde corte esta línea al cuadro, pues tengo que la medida real, a la escala que sea, de la puerta es esta, ¿no? Bueno, así puedo obtener todas las medidas. Por ejemplo, si aquí ahora hay una mesilla que llega hasta aquí, estamos en perspectiva frontal, por ejemplo, tiene esta anchura, y ahora bajan aquí dos líneas verticales, vertical, y ahora le doy esta anchura, aquí, por ejemplo, a una cama. Vamos a hacer la cama que llegue esta línea paralela al horizonte y paralela a esta de atrás. Vamos a hacer, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Entonces bajamos vertical. Entonces la cama va a ser esto. Alineamos el punto del final de la cama aquí con P, o sea que va a llegar hasta aquí. Bajamos aquí una vertical y aquí ya bajamos hasta la base. Bueno, tenemos entonces la cama, como decíamos, esto llega desde este punto hasta este. Si alineamos con este punto métrico, he llamado V porque puede ser V abatido, ¿no? Y con este, pues tenemos que realmente la anchura esta de la cama es esta, de aquí a aquí. Bueno, como teníamos también, por ejemplo, vimos la puerta que era esta, y luego de aquí a aquí, bueno, la cama viene por aquí. Eso quiere decir que cortará aquí detrás. Pues este es el fragmento de aquí a aquí. Y ahora esta mesilla de noche viene alineada con esta. Aquí, paralela, y otra vez alineada con esta. O sea que viene por aquí y baja por aquí. Y la base de la mesilla queda aquí. O sea que estará alineado también con P por ahí detrás. Por tanto, viene por aquí llega hasta este punto. Esto está ligeramente separado. Vamos a ponerla hasta aquí. Si quisiéramos hacer las dos del mismo tamaño, pues necesariamente al alinear estos dos puntos con V tengo aquí la medida. Bueno, pues ahora alineo este punto, le doy la misma medida y alineo con este punto. Con lo cual ya tendría ahí la medida de esta mesilla exactamente igual que la otra, ¿no? Bueno, entonces tengo aquí la cama, aquí
aquí por ejemplo voy a poner el detalle para la cama. Vamos a hacer en el medio que por ejemplo tenga cierto cambio aquí. Entonces uno con este punto, uno con este, y ya sé que eso está perfectamente centrado. Si aquí por ejemplo pongo una ventana, esta es ortogonal, ortogonal, debe fugar, como ya sabemos, hacia este punto, este y este. Y ahora por ejemplo aquí, a partir de cierta distancia, pues pongo un mueble, por ejemplo, a partir de aquí. Vamos a dejar, por ejemplo, para que se vea la esquina de la habitación, pues el mueble lo ponemos a partir de aquí. Alineamos con P y tenemos aquí la posición de un mueble. Entonces, para que todas estas estanterías tuvieran todas la misma dimensión, pues para que no me quede muy lejos, pues vuelvo a coger esta medida, la coloco del otro lado con el compás y la traigo aquí mediante un giro. Eso quiere decir que al alinear este punto con estos dos, pues tengo que la medida esta real del mueble es esta. Entonces vuelvo a coger esa medida y la repito. Entonces tengo aquí la primera, aquí la segunda, la tercera. Bueno, eso quiere decir que alineando con este punto ya tengo ahí divisiones iguales. Por tanto, sé que esta línea en el espacio y esta siguiente hace que esas tres dimensiones sean iguales en el espacio. Bueno, vamos a poner algún detalle más. Por ejemplo, aquí una pequeña mesa. Entonces partimos, por ejemplo, de la base, por ejemplo, desde aquí, prácticamente aquí, alineada. Hacemos cierta altura. Alineamos con P otra vez y tenemos que cortar aquí y aquí. Damos algo más de tamaño por los bordes. Para hacer esto con un tamaño también equidistante, pues podríamos, por ejemplo, hacer aquí las diagonales. Y si por ejemplo hacemos las diagonales y aquí le aumentamos un fragmento para subirlo a la parte superior, podemos ver aquí el tamaño de esta anchura. Mientras que ahora, si queremos ver este tamaño igual, volvemos a alinear V con este punto y con el de abajo y vemos que aquí tengan también la misma anchura. Con lo cual ya podríamos tener la anchura de la mesa de igual tamaño. Bueno, tenemos mueble esto, luego la puerta, la entrada aquí, con la fuga también hacia P. La anchura del tabique, que por supuesto será paralela. Estas tienen que ser perfectamente verticales. Bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, un cajón abierto, casi llegando hasta el final. Entonces el cajón abierto también es paralelo, sigue en la dirección hacia P, que es donde está la fuga. Aquí tendríamos arriba, por ejemplo, otro cajón y aquí abajo otro cajón, los tres alineados sobre este plano. Y ahí el grosor, ¿no? Esto también podría tener un ligero saliente por la parte superior. Y aquí, por ejemplo, pues poner una lámpara. Entonces, para hacer la lámpara, si esto es una esfera, por el efecto de la perspectiva cónica frontal, se abomba hacia aquella dirección. Podríamos hacer también aquí la parte superior de una pantalla cónica,
que también le pasa lo mismo, se abomba hacia aquella parte. No lo hemos hecho, hemos puesto aquí algo así, pero bueno, sabemos que si hacemos el cuadrilátero aquí, y este cuadrilátero tiene que ser tal que esta diagonal debe ir hacia esa fuga, y este otro debe ir hacia la otra, con lo cual vemos que se distorsionaría bastante, pero bueno, eso haría que la elipse pues saliera más así. Ya no lo hago para no distorsionar, pero bueno. Bueno, por último, ya para ver unas sombras, marcamos la posición de un punto de luz. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar aquí respecto a esta línea, unimos con P este punto y vamos a colocar un foco de luz más o menos por aquí, aquí una vertical y aquí el punto de luz. Entonces, lógicamente eso tendría que tener un foco bien, pero bueno, vamos a hacer solo aquí una circunferencia y nada más, de manera que el punto de luz está centrado en ese foco. Entonces aquí podríamos hacer el cuadrilátero donde va a entrar una elipse y es un cilindro, por ejemplo. Bueno, tenemos aquí el punto de luz, podemos rápidamente hacer un cálculo rápido de sombras. Entonces este punto de luz corta aquí a la línea que une con P, o sea que viene hasta aquí. La proyección del punto de luz en el suelo va a estar, viene por aquí, alineamos con P, y esta es la proyección del punto de luz sobre el suelo. O sea que alineamos con P, corta en el muro aquí, alineamos ahora con su base y está. Bueno, pues a partir de aquí la sombra de, por ejemplo, de este cuadrilátero, pues habrá que alinear este punto con su base y este punto con el punto de luz. O sea que este punto tiene su sombra aquí. Esto fuga hacia ese punto, esto lo alineamos con el punto de luz, por tanto ya sabemos que la mesa proyecta la sombra por aquí. ¿Hasta dónde llega? Alineamos con este punto, corta aquí, y debe fugar hacia P. O sea que la sombra de la mesa es esta. Bueno, ya podemos darle ahí un tono para ir marcando, ir todo por aquí oscuro, por aquí debajo. Con lo cual ya podríamos marcar todo eso. Esta sería la zona de sombra. Y aquí las patas de la mesa, aquellas dos de atrás no se ven, y el borde de la mesa. Y aquí esto. Bueno, las patas lógicamente tendría que tener algún dibujo, no iban a ser así de sosas, pero bueno. Ahí detrás ya no se ve. Aquí, por ejemplo, aquello que fuga. Bueno, tenemos la mesa y su proyección de sombra, todo por aquí hasta aquí. Entonces, hasta este punto. Ahora si queremos saber la sombra de esta cama, lo mismo, volvemos a alinear la proyección y la esquina. Cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de la cama viene por aquí. Entonces ya podemos también oscurecer toda esta zona de la cama. La sombra de esta línea pues irá hacia la misma fuga por debajo y la sombra de la pata por aquí. Entonces esto es lo que queda en sombra. Entonces al llegar aquí, corta aquí y como corta ahí en la esquina saldría por aquí, dejando ahí el oscuro más intenso en el centro. Más oscuro también en la zona de abajo.
Bueno, pues esa sería la zona de oscuridad. Esto quedaría ahí en el interior, no llegaría luz, por lo tanto podríamos oscurecer todo ahí más intensamente. Es el entrante para la puerta, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora para el mueble, si hacemos que termine aquí, dos horizontales hasta que corta aquí a la pared por donde se levanta la vertical. Entonces lo mismo, alineando la proyección del punto de luz con este, corta aquí ya lejos, bueno, entonces ya no se vería, habría que ver aquí por detrás a la altura respecto a este suelo, ¿no? Corta aquí donde tiene la proyección en el suelo para alinear también esto y ver este punto donde cae, pero también podemos hacerlo aquí donde corte, levantamos la vertical. Bueno, con lo cual una vez que cortara aquí, la sombra de esto será una paralela, o sea, no viene por el aire por aquí, sino que donde cortara allá atrás tendríamos ahí la sombra. Bueno, pues marcamos aquí. La posición aquí para la cama, podríamos marcar también aquí un detalle para esto aquí. Y aquí esto un saliente y luego las patas, que sale con más fuerza de aquí la sombra. También aquí, justo debajo de esto, tendrá más intensidad la sombra. Como decíamos por aquí. Hasta llegar ahí en más intensidad. Bueno, y aquí lógicamente la cama no es prismática, sino que se redondeará un poco hacia P, con lo cual aquí podemos marcar un oscuro. Vamos a poner una almohada y aquí el filo de la cama, dándole ahí algo de forma. Pues oscuro por aquí y oscuro por aquí y por aquí. Esto quedará en sombra, alineando con el punto, con la proyección del punto de luz, que era esta. Entonces viene por aquí. Si hacemos el cajón, tiene su proyección aquí. Entonces alineamos con este punto la proyección y este punto con el de luz. O sea que corta aquí detrás. La sombra de esta línea será esta. La sombra de esta línea será esta. Y ahora la sombra de esta línea será una paralela hacia P. O sea que tenemos la sombra del cajón y luego la sombra del mueble. Del cajón, del mueble, de la vertical, que es esta, luego esto. Bueno, lógicamente eso ya está también muy hacia atrás, marcamos todo esto en sombra. Y todo por aquí, pues lo mismo. Si yo, por ejemplo, cojo aquí un punto, alineo con P y ahora con el punto de luz corta aquí. Levanto una vertical, entonces uno este punto con este. Y esa es la zona que se proyecta de sombra. Dejando aquí en el hueco más sombra, como aquí también. En fin, esto habría que hacerlo con detalle, con cuidado, pero bueno. Aquí marcaríamos entonces la línea del mueble, la base del mueble, la habitación, hasta donde llega el final aquí del mueble. Y así iríamos ya cubriendo todo. Aquí también como se redondea esta forma, así como viene por aquí el hueco este. Aquí para la cama. Pues que aquí poníamos la almohada, por ejemplo, y aquí, por ejemplo, hay un detalle.
Entonces todo esto, ya sabemos que cualquier dibujo que tenga por aquí alineando con V, tenemos aquí 2 y 2 medidas iguales, ¿no? El dibujo que tenga esto. Y las sombras que proyecte en cada una de las esquinas, si tiene algún hueco o algo. Bueno, aquí el cajón, pues lo mismo. Con el grosor del cajón hacia P. Y todo por ahí detrás, ¿no? Hasta llegar al final. Lo mismo aquí el hueco, hasta llegar al final del cajón. Entonces, de igual forma, esto sobre el plano queda en este plano. Esto viene hasta aquí abajo, hasta abajo de todo. Entonces, esto al final habíamos puesto la habitación hasta aquí. Bueno, debe bajar hasta aquí. Bueno, decíamos, este plano viene por aquí, corta aquí. Aquí teníamos la proyección de la luz por aquí. Entonces cogeríamos la altura esta y entonces traeríamos ya la línea por aquí. Y esta es la línea de sombra, que alineando con el punto de luz, este punto corta aquí. Por tanto, la sombra será una paralela que va hacia P, hace esto y esto. Mientras que aquí pues lo mismo, a la altura un poco más abajo, donde caiga, por aquí, alineando por este lado, corta aquí. La sombra de esta línea es esta y la de esta es esta. O sea que el cajón proyecta esta sombra. Y luego la sombra de este punto, hacemos lo mismo, alineamos y donde corte aquí, pues tenemos que va a ser la sombra de esta línea que es esta. O sea que aquí deja de luz este rectángulo. O sea que aquí estaría el detalle este para el cajón. Y aquí ya lo ponemos todo oscuro, ya no vamos a perder tiempo en hacer más cálculos, porque todos son bastante fáciles de intuir. Entonces todo esto es sombra por ahí adentro, y todo esto y el cajón por aquí detrás, y proyecta la sombra aquí. Y esto proyecta la sombra por debajo. Esto todo el interior hasta abajo, y esto decíamos que esto era todo lo que quedaba aquí en sombra. Lo mismo por aquí y por aquí debajo. Bueno, esta es la zona, podemos, para hacer ver que esa es zona de luz, pues marcar un poco de sombra por los bordes de la habitación. Y aquí alineando esto con esto, cortaría y detrás ya no se ve la sombra. Lo que sí aquí se sombreaba por encima también. Bueno, pues esta sería un poco la técnica. Si por ejemplo el mueble tiene aquí un saliente, todo por aquí entra un poco, pues también ese saliente aquí proyectará la sombra, ¿no? En el momento en que alineemos con esto un plano, corta aquí detrás, ¿no? Y este punto alineando corta ahí detrás, por lo tanto esa será zona de sombra hacia la misma fuga, ¿no? Vamos a darle algún toque más y ya concluimos. Y aquí decíamos una ventana con el grosor que tenga hacia afuera. Entonces le damos solo un poco por aquí y ya está. Ya sé que es algo muy sucio, debería hacer algo más presentable, pero bueno, era solo para ver cómo era el cálculo. Como solo estudiamos la geometría, estamos dispensados de hacer chapuzas. Luego los artistas ya que se dediquen a hacer cosas bonitas. Nosotros tenemos la licencia para hacer cosas feas y sucias. Hoy solo nos ocupamos del tema técnico geométrico. Bueno, y quedó todo oscuro, pero bueno, también proyectaría la sombra, el cajón por aquí debajo. Ya no hacemos la lámpara. Ya. Y aquí alrededor de la ventana podemos oscurecer un poco y de esta manera pues lo que estamos es
provocando luz un poco fuera de la habitación. Aquí también proyectamos otro tono, por ejemplo, y aquí para dar algo más de interés, hacer algún detalle, pues por ejemplo, que no sea todo como todo igual, ¿no? Entonces que tenga algún detalle más. La sombra, más intensidad allí de donde sale, habría que oscurecer todo más por ahí. Aquí, por ejemplo, ponerle unos asas igual de tamaño, al llegar aquí se hace más pequeño. Aquí, por ejemplo, marcar también los salientes, todo por aquí. Hacer algún dibujo más. Pues tenemos ese mueble. De repente la habitación está que viene por aquí el suelo, por aquí el suelo, el plano este corta aquí, entonces si queremos podríamos reflejar aquí pues lo que es la habitación, todo por aquí, la línea esta de la habitación y la ventana. Como corta aquí, este es el plano de simetría, por lo tanto a igual distancia cogemos esta distancia y marcamos. La ventana tiene que venir desde aquí hasta aquí abajo, hasta aquí, o sea que ya queda fuera. Entonces a la misma altura ahí tenemos, por ejemplo, el reflejo de la ventana que viene por aquí, y como vemos está plana, o sea que aquí, como está frontal ahí, esto sería el reflejo de la ventana y no cambia la perspectiva, lo que cambia son las líneas estas. Entonces la fuga sí que iría aquí por dentro, ¿no? Eso quiere decir que si aquí está un poco más oscuro, pues aquí entonces también reflejará un poco el oscuro de toda esta zona, dejando ahí la ventana con luz. O sea que la ventana aparecerá ahí reflejada, ¿no? Con lo cual estamos diciendo que el mueble es ligeramente reflectante, ¿no? Entonces a partir de aquí pues también esto se tendrá que reflejar, si no sería un expediente Iker Jiménez. Entonces esto está a esta distancia respecto al plano de la simetría, entonces a igual distancia aquí tendríamos que empezar a reflejar la mesa. Bueno, vemos que ya queda fuera, aunque parezca que no, pues sí quedaba fuera. Pues eso quiere decir que realmente no se refleja esto, ya que esta medida a partir de la simetría tendría que empezar a estar aquí, o sea que ya no entra dentro del reflejo. Entonces sí que entra pues este oscuro que vamos perdiendo hacia allá, y esto tampoco entra porque el plano de simetría es este. Entonces por aquí sí que aparece la ventana reflejada en el mueble, ¿no? Que sería esto aquí. Vamos aquí otra vez estas líneas que se van perdiendo. Todo esto ya queda más en sombra. Aquí marcamos esto, marcamos esta línea, también está con más contraste esta. Luego aquí también le damos más contraste hasta el final. Y tendríamos lógicamente aquí el marco de la puerta. Hasta abajo de todo. El suelo viene por ahí, o sea que esto continúa abajo hasta abajo de todo. Lo mismo por aquí. Entonces todo esto tendría que estar todo oscuro. Y la puerta abierta hacia el otro lado, imaginamos. Bueno, tenemos entonces ahí esa puerta. Marcaríamos también aquí para los marcos de la ventana. Lo mismo para aquí, para este detalle, aquí para este detalle y esto. Marcando luego aquí también estas líneas para el muro. Marcaríamos aquí también esto para la esfera de luz, ese es el punto de luz, zona que habría que aclarar ahí en el centro. Y lo mismo aquí el cilindro este, con el reflejo si es metálico. Bueno, esa sería la zona de luz.
Entonces, como aquí esto también tiene un detalle, pues también ahí habría que marcar ese detalle que también se reflejaría. Y aquí decíamos alrededor de la ventana más oscuridad, más que nada también para sacar el oscuro de fuera. Entonces, todo por aquí oscureceríamos más. También podemos dar por ahí que va a estar la luz encendida. Entonces tenemos, esta es zona de más luz. Aquí también más contraste hasta abajo. Bueno, pues vamos a ir dejándolo aquí más oscuro, no llega la luz. Todo esto decíamos que se proyectaba aquí por debajo, salía de aquí y luego venía hasta aquí. La sombra llegaba hasta aquí y esto, lo que quedaba en sombra era esto. Y luego esta zona. O sea que la zona de luz que proyectaba. Luego teníamos esto, proyectaba su sombra por aquí abajo. Y todo esto que lógicamente también habría que marcar aquí con todos los detalles y con todas las sombras que tuviera esto. Aquí tendríamos que dar el contraste, sabemos que tiene más fuerza allí de donde sale. Aquí también tendríamos que darle aquí más oscuridad para los entrantes. Por aquí viene la pared, también tendríamos que darle más oscuridad, por aquí también. Por aquí tendríamos que igualar, pero bueno, ya sabemos, el oscuro de mayor intensidad queda al lado del objeto. Y aquí tendríamos que igualar y aquí sombrear toda esa zona de encima, sabiendo que esta zona interior ahí queda más oscuro, ¿no? Bueno, también aquí quedaría más oscuro, justo debajo de la mesa, aquí proyectado, ¿no? Si la mesa tiene un cristal aquí, transparentará un poco, ¿no? Ahí, el oscuro. Entonces este oscuro se va disipando hacia los bordes, ¿no? Entonces damos el oscuro por aquí en el centro y se va perdiendo hacia los bordes. Lo mismo para la cama, decíamos más oscuro al lado de la cama. Bueno, sí, realmente también el cajón, bueno, esto hicimos hueco como si faltara el cajón, ni pensamos en eso. Decía si esto también proyectará sombra todo por aquí abajo. El cajón habría que ver aquí donde cae respecto a esta línea. Este punto proyecta el punto de luz aquí, entonces esto sería zona toda de sombra proyectada. Bueno, si el cajón también reflejara, pues esta zona de la cama toda se tendría que reflejar por ahí. Lo mismo aquí, si por ejemplo la cama que venga por aquí, con los detalles que tenga. También refleja, pues bueno, también aquí el plano este viene por aquí, entonces a partir de aquí refleja y todo esto se refleja por aquí abajo, también esto por ahí, con lo cual estaríamos diciendo que esta mesa también tiene en la parte superior una superficie reflectante. Podríamos poner también un oscuro aquí, porque está reflejando aquí de la zona de mayor oscuridad a mayor claridad, ¿no? Aquí también más oscuro para el interior de la puerta. Bueno, podríamos seguir buscando más detalles de reflexión y atenuar un poco estos contrastes tan grandes que no tendría sentido a lo mejor que los hubiera, como esto por ejemplo en el techo, ¿no? Pues podríamos igualar aquí con tonos, con un tramado lo más cuidado posible, ¿no? Que aquí lo hicimos todo así, con difumino según salía como fuera. Bueno, lo mismo aquí, etcétera. Oscuros para interior, oscuro para ir debajo de la almohada. Aquí los detalles, por ejemplo, de la cama. Aquí este oscuro hasta esto y a partir de aquí ya la forma redondeada del saliente este por aquí, por detrás. Aquí debajo más intensidad para separar la sombra de la cama. Y aquí decíamos seguir igualando. Aquí también quedó solo zona de luz, aquí marcar la trama de la sombra
aquí también habría que ver dónde refleja. Por ejemplo, cálculo de reflejo sobre el cristal este. Si traemos esto por aquí, pues de repente el plano de simetría es este. Eso quiere decir que a partir de aquí viene la ventana, y luego aquí es donde tenemos que empezar a sumar esta medida. Entonces tenemos, a partir de este plano que llega a esta altura, tenemos esta altura que llega hasta aquí, y luego a partir de aquí tenemos la ventana, que es esto. O sea, a partir de aquí tendremos la ventana hasta aquí. Por tanto, sí que se refleja aquí. O sea, el reflejo de la ventana quedará aquí, todo por esta zona, y el oscuro este también se reflejará aquí. Bueno, lo único que se refleja aquí es la ventana, porque el techo queda más arriba y esta era la pata que queda por detrás, que se podrá ver algo. Bueno, podríamos seguir buscando muchos más detalles, pero en principio lo vamos a dejar así. También esto se igualaría todo, o sea que si esto viene por aquí oscuro, pues continúa por ahí, por el mueble. Y si por ejemplo aquí hubiera una alfombra que fuga hacia este punto, por ahí detrás, por ejemplo hasta aquí, marcar la bolígrafo, por ejemplo. Entonces imaginamos por aquí una alfombra, puede ser irregular, con los dibujos de la alfombra, todo. Bueno, pues de repente la sombra de la alfombra, pues todo por aquí se proyecta también. Entonces la alfombra viene por aquí, el plano de simetría es este, entonces a partir de aquí una distancia igual, y ahora tendríamos aquí el dibujo de la alfombra. De manera que todo este entramado que tuviera por aquí, líneas por ejemplo paralelas que van a aquella fuga, pues también aparecerían aquí por la alfombra toda reflejada, ¿no? Con todas las líneas. Aquí sería a la fuga contraria, o sea, sería esta fuga allí cruzada, ¿no? O sea que si está bien así, pues estas vendrán por aquí. Pero bueno, la alfombra pues quedaría a igual distancia a partir de aquí. Tendríamos esta línea, ¿no? Bueno, vamos a marcar esto un poco menos chapucero, más por aquí. Y aquí, por ejemplo, es donde podríamos hacer, pues por ejemplo, los flecos todos hacia aquella fuga. Entonces por aquí hacia aquella fuga, ya que son líneas paralelas, ¿no? Y eso se verá también reflejado allí detrás, y por allí detrás igual. Bueno, pues todo esto, la línea esta del contorno, todo por aquí, perfectamente alineado hacia P. Y ya marcamos esta, y bueno, ya concluimos para que no se haga largo el vídeo. También estas para mayor contraste aquí al final. Aquí, por ejemplo, esto, si le damos más oscuro, forzamos la luz de fuera y también entonces lo pondremos por aquí. Esto se verá más el de aquel lado, de este lado pues no se verá. Podemos marcar más contraste, ¿no? Lógicamente tienen que estar perfectamente alineadas. Y esta con esta también. Aquí más contraste para esto. Y aquí termina lo que es la mesa. Con lo cual marcaríamos el contraste para el oscuro todo por aquí. Lo mismo por aquí, etcétera. Bueno, ya no vamos a hacer más. Ya digo, sería interesante hacer lo de los contrastes, por ejemplo, para los entrantes y todo eso. Pero bueno, por ejemplo aquí. Aquí pues también admitiría mucho más oscuro, todo por aquí. También todo por aquí, por debajo. Como no se trata de hacer un ejercicio realista, sino solo hacer ese estudio previo de luces y sombras, pues ya lo vamos a dejar aquí. Y esto podríamos también darle oscuridad por los bordes, ¿no?
un paisaje por fuera, por ejemplo. Bueno, revisamos a ver si queda algo por tocar. Habría más contraste por aquí, por el borde, y todo hacia abajo. También aquí el entrante para el mueble respecto al metálico de la cama, los oscuros intensos que decíamos aquí debajo, que podríamos ir decrementando poco a poco. Este oscuro que se reflejaba aquí, pues también el oscuro de la alfombra también se refleja por aquí todo. El oscuro este de abajo. El entrante ahí, siempre los entrantes más oscuros. Y bueno, ya digo, no voy a continuar, pero podríamos seguir igualando pues tonos, por ejemplo, zonas de luz, etcétera. Por ejemplo, más luz. Por ejemplo, si aquí ir perdiendo el oscuro poco a poco. Luego la ventana que refleje aquí a igual distancia la zona de luz reflejada. Eso quiere decir que la simetría respecto a este plano pues tendría que venir aquí. Por tanto, eso quiere decir que la ventana por aquí, lo que pasa que esto era alfombra, pero bueno, si no marcaríamos esto con luz, siempre y cuando nos lo dejara ver esto, que seguro que nos lo tapa en parte, habría que calcular en un perfil mejor, ¿no? Entonces bueno, ya no lo tocamos. Ahí detrás un entrante, más oscuridad, lo mismo por aquí todo, así separamos la cama del fondo. Bueno, lo vamos a dejar aquí entonces. Perspectiva cónica, aquí igualamos, siempre es que hay mil cosas más que tocar. Aquí había una mancha ahí sin más, y aquí lo de siempre, los oscuros. Lo mismo aquí, por ejemplo, para la base. Bueno, como habría mucho más que tocar, lo dejamos aquí, pero bueno. Revisamos a ver si se nos quedó alguna sombra por ahí. Siempre es fácil que se olvide algo. A ver, por ejemplo, esta línea que ahí pusimos, que fuga hacia P. Esto por aquí, a partir de ese punto, el reflejo. Bueno, lo pusimos por aquí. Realmente el mueble, eso lo pusimos hacia atrás. Bueno, pues lo traemos hasta aquí. Lo digo porque la sombra debe salir del final del mueble. Bueno, dejamos aquí entonces ya la perspectiva cónica y solo decir eso, que los reflejos de luz a igual distancia, por ejemplo aquí en planos de simetría, tratando de igualar los tonos, ¿no? Y también los elementos del paisaje, y luego más oscuridad siempre al lado de los objetos, ¿no?